ahora ya debería estar grabando. Okay. Bueno, entonces hoy veremos la última de las clases de la parte de la oceanografía física, ¿okay? El que veremos un poco qué es esto, el proceso del niño, ¿no? Que me imagino que ya algo le sonará, pero vamos a verlo hoy con un poco más de detalle. Y además del niño, entonces, el niño y la niña, ¿no? A ver que son procesos ahí que uno lleva al otro, digamos. Y luego vamos a ver también algunos cambios, ¿no? Que se están dando en muchos de los procesos físicos que hemos visto en las últimas clases, ¿okay? Entonces, partiendo entonces un poco por el niño, ¿no? Si recuerdan este diagrama, ¿no? Que vimos en otras clases, ¿no? Sobre cuál es, digamos, la duración o la periodicidad de algunos de estos procesos físicos, ¿no? Respecto a la longitud, a la distancia que abarcan, ¿no? Habíamos visto entonces eso, ya la circulación termoalina, ¿no? La circulación por corrientes de superficie, ¿no? Provocadas por los vientos, ¿no? Las corrientes superficiales, los remolinos oceánicos, mareas, ¿no? Tsunamis, el tema de las ondas, que lo vimos también la semana pasada, ¿no? Entonces nos queda por ver este gran proceso físico que se da en el planeta, que es entonces el del niño, ¿no? Como ven, suele darse cada año, aproximadamente cada 3 años a 7, ¿no? No es un proceso cíclico, ¿no? Que ocurra siempre periódicamente cada X tiempo, ¿no? Sino que va variando en el tiempo. Y como ven, abarcan miles de kilómetros, ¿no? O sea, tiene una gran influencia sobre grandes cuencas oceánicas, principalmente en el Pacífico, ¿no? Es por eso que vamos a apuntar un poco entonces, la clase en verlo sobre todo por acá, ¿no? Pero vamos a ver que tiene muchas consecuencias. Bueno, el nombre del niño, el origen, fue sobre todo, bueno, a través de una serie, bueno, este investigador, el doctor Carranza, ¿no? Que en su momento, estamos hablando entonces finales del siglo XIX, describió una contracorriente, ¿no? Que fluía del norte a sur. Si recuerdan, entonces, la corriente Humboldt, que iba de sur a norte, ¿no? Pues acá, entonces, eso ya fue descrita por primera vez, esta contracorriente, ¿no? Que iba entre el norte y el sur, sobre todo entre estos puertos, ¿no? Entre Paita y Pacasmayo, allá en Perú, ¿no? Entonces, este proceso generalmente observaron que se producía hacia Navidad, ¿no? O sea, realmente se venía produciendo desde hace siglos, ¿no? Pero fue entonces cuando fue descrito, y como vieron que este proceso ocurría generalmente pues hacia Navidad, es ahí que se describió como el niño, ¿no? Como por el niño Jesús, ¿no? Entonces, generalmente todo eso hacia el verano, entonces, acá del hemisferio sur. Y cuando ocurría esto, aparte de que se daba como una inversión, ¿no? Entre la corriente principal, ¿no? Que iba de sur a norte, o sea, cambiándose de norte a sur, además coincidía también con una aparición de fuertes lluvias, ¿no? O sea, cuando hay en épocas del Niño, pues, como bien saben, pues hay épocas eso, que llueve mucho, ¿no? Acá, sobre todo acá en el norte, ¿no? Y esto entonces eso fue llamando, digamos, como la atención, ¿no? De los investigadores sobre qué podía estar ocurriendo, ¿no? Qué podía estar desencadenando este proceso, ¿no? Y esto entonces ya a principios, perdón, del siglo XX, lo que observaron es que cuando ocurrían este proceso del Niño, se dan unas fluctuaciones de la presión, ¿no? En el Pacífico Sur, ¿no? O sea, digamos en esta zona, ¿no? Había una inversión entonces en las presiones habituales, ¿no? Y lo que trataron es de correlacionar, ¿no? Observar si esto además tenía alguna otra correlación en otras regiones del planeta, ¿no? Estos cambios de presión. Y vieron que, bueno, esto se sabe bien, entonces los cambios generalmente de la presión atmosférica suelen estar asociados con vientos y lluvia, ¿no? Entonces, de ahí que quisieran de alguna forma eso, pronosticar, ¿no? O correlacionar eso, si estas variaciones podían darse en otras regiones, ¿no? Estamos entonces hablando de principios del siglo XX. Y entonces descubrieron que había dos centros, ¿no? de gran variabilidad, la presión atmosférica, ¿no? O sea, que realmente tenían unas presiones, digamos así, como constantes, habituales, y se daban unas inversiones, ¿no? En estos puntos, que son Darwin, que está allá en Australia, ¿sí? Y Tahití, ¿no? Se dan unos cambios entonces de la presión atmosférica, ¿no? O sea, siendo opuestas y oscilatorias, es decir, cuando subía en uno, disminuía en la otra, ¿no? O sea, cuando subía en Darwin, disminuía en Tahití y viceversa. Y esto fue dio nombre a una circulación, bueno, Walker entonces lo bautizó entonces todo como la oscilación del sur, ¿no? Entonces a veces se denomina entonces como el Niño Southern Oscillation, ¿sí? Oscilación del sur del Niño, ¿sí? Todo estamos hablando entonces de principios del siglo XX.
Cuando se daba entonces eso, ¿no? Esta oscilación del sur, ¿no? Se daba, bueno, se podía cuantificar en la variación entre las presiones en Tahití y Darwin, ¿no? Puntos en los que aumentaba la presión atmosférica en Darwin, por ejemplo, ven acá esta línea roja, ¿sí? Y había una disminución entonces en Tahití, ¿no? Cuando se daba entonces esta inversión, ¿no? Estos cambios, digamos, en la presión entre uno y otro, tenemos unos índices de oscilación del sur negativos, ¿no? Y cuando se dan estos índices negativos, digamos, es cuando se producen eventos del Niño, ¿no? Entonces, índices negativos de la oscilación del sur son años en los que hay el Niño, ¿sí? Entonces ya por lo menos eso fueron, digamos, los primeros averiguaciones, ¿no? Indagaciones que hicieron. Pero, digamos que tenía un problema, ¿no? Esa aproximación. Y es que tanto Tahití como Darwin están, ya ven, a 18 grados sur y 12 grados sur, ¿no? O sea, están más al sur del Ecuador, ¿no? ¿Por qué también eso tiene su influencia? Porque generalmente cuando tiene una mayor influencia, digamos, cuanto más cerca se está del Ecuador, ¿no? Entonces ahí se definió, en su momento, entonces, el índice de oscilación del sur ecuatorial, ¿ya? Entonces acá. Que lo que hace entonces es usar, en realidad, una presión media sobre estas regiones, ¿no? Digamos, una zona sobre Darwin, ¿ya? Y sobre Tahití, que está por acá, y una región, digamos, cerca del Ecuador también, pero o sea, ya en lo que es en América, ¿sí? Entre los 5 grados sur y los 5 grados norte. O sea, abarcando estas dos regiones. No solo entonces dos puntos exclusivos, ¿no? Digamos que quedaban al sur del Ecuador, ya por acá, sino estas regiones, ¿sí? Entonces, observando esta variación en la presión entonces, atmosférica en estas dos zonas, ¿sí? Pero finalmente, digamos ahí como fue pasando el siglo XX, esto se fue descartando y lo que después ya se ha venido utilizando más actualmente para predecir o para anticiparse, digamos, a eventos del Niño es las mediciones a través de la temperatura, ¿sí? Entonces son las mediciones de la superficie del océano, ¿ok? Esto, el SST es Sea Surface Temperature, ¿ok? Temperatura superficial del agua del mar, ¿ok? Y en su momento definieron 4 regiones, ¿no? Donde potencialmente se podría analizar, digamos, la temperatura, ¿no? A través de registros históricos y la variación y la temperatura que hubiera en el momento, ¿no? Que eran estas 4 regiones, el niño 1, el niño 1, 2, 3 y 4, ¿ya? Hasta que finalmente se identificó esta región, el niño 3-4, ¿no? Que era una mezcla entre esta 3 y 4 como la región, digamos, más representativa, ¿ya? De toda esta zona. De hecho, se sabe cuando viene un niño, cuando la temperatura promedio de esta zona es medio grado centígrado, ¿no? Sobre el promedio habitual, común, ¿no? A lo largo de, digamos, ahí en la historia, durante 5 meses consecutivos, ¿ya? O sea, durante 5 meses consecutivos, la temperatura en esta zona es medio grado por sobre la media, ¿ya? Se habla de que viene entonces un niño, ¿sí? Generalmente estamos hablando de los meses así centrales del año, entre junio, agosto, septiembre, ¿no? Se va midiendo eso. Cuando se da esta repetición se sabe, o sea, ya se puede predecir con varios meses de antelación que viene un niño, ¿sí? Llevamos varios años sin niño, pero entonces en esta región, ¿ok? Con medio grado, si se repite durante 5 meses, o sea, medio grado por encima de la media habitual o histórica, entonces se puede hablar de que llega un niño, ¿no? Y luego los niños tienen distintas intensidades, ¿ok? Pero es como... Eso es hoy por hoy la mejor, o sea, el mejor predictor que hay de un evento del niño, ¿no? Entonces, ¿cómo funciona el niño, no? Tenemos entonces eso que implica es un aumento de temperatura de las aguas superficiales, ¿no? En condiciones normales, ¿no? Ya veíamos, aquí tenemos una zona de altas presiones y una baja de bajas presiones, ¿no? Aquí en la zona de Asia, de Indonesia, etcétera, ¿sí? Entonces, aquí se da esta circulación. Veíamos la circulación latitudinal, ¿no? Las distintas células, ¿no? La célula de Hadley, Ferrel y Polar. Bueno, en esta es, digamos, hay un patrón de circulación también longitudinal, ¿sí? Que es la circulación de Walker, ¿sí? Pues este oceanógrafo les decía que dio el nombre a este tipo de circulación. Entonces aquí sabemos que tenemos una zona de alta presión, ¿no? Entonces la presión atmosférica, digamos, se hunde, ¿no? Va hacia la superficie y es transportada, ¿no? Por el movimiento de rotación de la Tierra, ¿no? Que también veíamos todo esto, a lo largo del Ecuador. Y esta es una zona de baja presión. Entonces, como es una zona de baja presión, ¿no? Entonces, digamos, este aire que va por acá por la superficie se va hidratando, ¿no? Y cuando hay baja presión, entonces se evapora, ¿sí? Zona de altas precipitaciones, se seca, ¿no? Digamos, ahí el aire y va en este sentido, ¿no? Entonces, se da esta circulación longitudinal, ¿ya? Pues, imagina entonces el planeta, pues se va este tipo así de circulación,
¿sí? Por eso, digamos, acá es tan seco, ¿no? O sea, no llueve apenas y, sin embargo, a estas longitudes, ¿no? Esta zona, por ejemplo, continental, sí que llueve mucho, ¿no? Entonces, esto, por ejemplo, este es el patrón de circulación habitual, ¿no? Tenemos entonces la corriente Humboldt que va de sur a norte ya, o sea, viniendo por acá, ¿sí? Esto, digamos, si viene en este corte, en lo que es en profundidad, ¿no? Entonces, una zona de aguas de surgencia, ¿no? Donde vemos la termoclina, por ejemplo, esta capa que separa el agua caliente superficial del agua más fría, profunda, vemos que es muy, muy superficial, ¿no? O sea, sabemos que acá el agua, entonces, íbamos diciendo, es muy fría, y se dan entonces estas condiciones de surgencia, ¿no? Hay fría entonces acá, o sea, ven, ¿no? Acá como hay una lengua, digamos así, fría, ¿ya? Entonces que se va transportando hacia el oeste, ¿sí? Aquí entonces se calienta en agua superficial, entonces son aguas no tan ricas, ¿no? en nutrientes, ¿no? Como son las aguas de América, ¿no? Entonces esta zona de sur. Esto así un poco, ¿no? Así la visión así general. Esto en condiciones normales. Cuando tenemos el niño, lo que ocurre entonces ya veíamos, no es una inversión entonces de la presión atmosférica, ¿no? Entonces, donde aumenta en esta región, por ejemplo, la región de Darwin, ¿no? Veíamos entonces toda esta región así ecuatorial, ¿ya? Y una bajada de la presión. Entonces, como se da un aumento de la presión, tenemos lo mismo, o sea, la circulación de Walker, digamos, da un giro, ¿sí? Y en este caso, toda esta presión atmosférica, entonces, acá, digamos, desciende, pero seco, ¿no? En el ambiente, y va circulando por acá, que se va hidratando, ¿no? A través de la evaporación del agua, y cuando baja la presión atmosférica a este lado, digamos, del Pacífico, se dan muchas precipitaciones, ¿no? Por eso durante el Niño, generalmente se habla entonces, o sea, que hay grandes precipitaciones, ¿no? Y bueno, esto me imagino sabrán bien, acá cuando hay años del Niño queda la escoba, ¿no? Porque es claro, son zonas donde habitualmente no llueve y de repente llueve harto y muy intensamente en poco tiempo, ¿no? Entonces eso, la Tierra, sabemos, entonces no es capaz de asimilar toda esa precipitación y pues eso queda la escoba, ¿no? Entonces eso, esta circulación, digamos, se da esta inversión, ¿no? El agua cálida, ya veíamos, ¿no? Entonces llega a toda la superficie, o sea, la termoclina acá disminuye entonces en profundidad, ¿sí? Y este agua fría ya no asciende, digamos, hasta la superficie, ¿no? Entonces vemos, ¿no? Que esto, digamos, aquí, en la parte de lo que es en América, aumenta la temperatura del agua, puede aumentar hasta 10 grados, ¿no? La temperatura, sobre todo superficial, ¿sí? Además, se da un aumento del nivel del mar, aproximadamente unos 20 centímetros, esto debido a lo que se conoce como la expansión térmica, ¿ya? Que esto simplemente, el agua generalmente más caliente, ya sabemos, ¿no? Aumenta el volumen. Entonces, solo por eso aumenta entonces el nivel del mar, ¿no? Entonces también suele penetrar sobre la costa, ¿no? Esta surgencia, entonces, ya veíamos, ¿no? Que antes era fría, rica en nutrientes, ahora, como se vuelve un agua más cálida, ¿no? Digamos, se pierde entonces esta surgencia y baja la productividad. Entonces, esto también, eso, en años del Niño, generalmente, no digo, la productividad es muy baja, la pesca es muy baja, ¿no? O sea, prácticamente no hay nada, no hay una gran mortandad de organismos y se pierde entonces toda esa biomasa, ¿no? Bueno, entonces eso, ¿no? Entonces lo decíamos, este agua, ¿no? Cómo está migrando aquí debido a la circulación hacia el este y estas precipitaciones, ¿no? O sea, básicamente, estos son algunos de los efectos que produce el Niño, ¿no? Bueno, esto aquí un poco eso, para ver gráficamente en el último Niño que tuvimos, ¿no? En el 2005, generalmente se da entonces un aumento sobre el nivel medio, ¿no? Del mar, que en ocasiones eso pueden ser de hasta 20, hasta 27 centímetros, ¿no? En algunas zonas, ya en que no es exclusiva en toda esta de Sudamérica, ¿no? Sino que se da en todo el Pacífico, generalmente. Zonas donde se está expandiendo y otras donde se comprime, ¿no? Digamos, baja el nivel medio del mar y en otros donde aumenta, ¿no? Que es una de las consecuencias. Y otro es el del calentamiento, ¿no? Esto estamos viendo a través de imágenes satelitales, ¿no? Tanto la anterior está sobre la altura, digamos, del océano como la temperatura, ¿no? Vemos como, por ejemplo, de un año a otro puede aumentar mucho, ¿no? La temperatura, sobre todo a nivel superficial, ¿no? Zonas acá, digamos, esto sí, Sudamérica está por acá, ¿no? Y en la parte ecuatorial vemos que hay un gran aumento de temperatura, ¿no? Cuanto más rojo, digamos, acá el gráfico. Zonas que se enfrían, ¿no? En las costas de Australia, Indonesia, etcétera, ¿no? Entonces, se da una inversión, ¿no? También en estas temperaturas debido a esta inversión en la presión atmosférica que implica este cambio en la circulación de Walker. ¿Sí? Hasta aquí todo ok, ¿no? Si se me voy a ir preguntando. Cuando quieran, ya saben, ¿eh? Me van interrumpiendo. ¿Sí, no? Ya, ok. Y después de la tempestad, ¿no? Como suelo decir, llega la calma, ¿no? Que es, después del niño llega la niña, ¿no? La niña, en realidad,
son como las condiciones normales, ¿no? Habituales, pero un poco más intensificadas, ¿no? Entonces, digamos, esta baja presión, digamos, vuelve a esta zona al Océano Pacífico Este, ¿sí? Y la baja presión vuelve al oeste. Entonces, nuevamente se restituye esta circulación de Walker, ¿no? Donde hay precipitaciones acá, ¿no? En las centros tropicales de Asia, y acá, nuevamente, tenemos un aire seco, ¿no? Cuando llega aquí a América. Y lo que tenemos también, entonces, es una intensificación, en el sentido de que la termoclina todavía se hace más superficial, o sea, las aguas frías llegan todavía más entonces a la superficie, y hay una intensificación, ¿no? En este caso, de la surgencia, ¿sí? Y esto también ha derivado de eso, de un aumento entonces porque digamos, se intensifica esta circulación de Walker también por este aumento entonces en la presión atmosférica, ¿no? Mayor, digamos, en esta zona, o sea, aumenta, digamos, todavía más la presión atmosférica sobre la media habitual, y aquí disminuye, ¿no? Entonces eso lo que hace finalmente es que intensifica los vientos, ¿no? Los vientos alisios que se dan habitualmente en esta región, ¿sí? Por eso entonces se da un aumento de la surgencia. Entonces tenemos el niño y la niña, un poco aquí para verlo, ¿no? Entonces, ¿cómo es la circulación entonces de Walker, ¿no? Que decíamos, tiene este componente, ¿no? O sea, digamos, baja presión. Entonces aquí es una zona de altas precipitaciones. Digamos, ahí en este ascenso se seca, ¿no? Y entonces ahí al llegar a las costas de América, entonces digamos que bueno, se hunde, ¿no? Cae ya un aire seco, y entonces va circulando en este sentido, ¿no? Entonces va transportando entonces la humedad, aquí un aire seco, ¿no? Que desciende, etcétera. Esta es entonces la circulación habitual, ¿no? Ya ven que entonces eso que no es exclusiva entonces del océano, y generalmente se da en zonas, digamos, ahí, cuando hay interrupciones entre el océano, digamos, y la Tierra, ¿no? Entonces, pues algunas de estas células de Walker, digamos, son más anchas o más estrechas en función, sobre todo, eso de la extensión de los océanos o los continentes, ¿sí? Pero básicamente eso, tienen este mismo patrón, ¿no? Sin embargo, entonces eso cuando veamos, digamos, durante el niño se da esta inversión, esta baja presión entonces se desplaza hacia el este y entonces va cambiando, ¿no? No solo acá, lo digo, ¿no? Esto se replica también en otros océanos, pero generalmente la mayor intensidad se da en el Pacífico, pues sobre todo es donde más se estudia y tiene mayores implicaciones, ¿no? Y nuevamente entonces en los eventos de la niña, ¿no? Que volvemos a tener una condición así normal, ¿no? Digamos, en esta circulación de Walker. Y nuevamente, lo que les digo, ¿no? Estas temperaturas, ¿no? Digamos, ahí en el agua que se intensifican, ¿no? Zonas entonces de un más frío, esta lengua, digamos, ahí de agua fría superficial, ¿no? Que llega más al Ecuador, ¿sí? A diferencia, por ejemplo, cuando teníamos acá, ¿no? Y, bueno, acá, ¿no? Un agujero. Pero aquí como tenemos como una especie como de lengua, digamos, ahí de aguas bastante cálidas, la niña entonces las tenemos bastante frías, llegando ya prácticamente hasta Asia, ¿no? Y un poco así, para que vean, ¿no? Por lo que les digo, ¿no? La diferencia entre cuando tenemos un niño, ¿no? En cuanto a la temperatura superficial del agua, ¿no? Bien cálida, o una niña, ¿no? Que entonces tenemos ahí un descenso en las temperaturas medias, ¿no? Así, habituales o históricas, ¿no? Bueno, no solo eso, ¿no? Sobre la temperatura, la presión, el vapor de agua, etcétera, ¿no? Una serie de variaciones. Y de hecho esto uno también cuando analiza así en el tiempo, ¿no? En el tiempo y en función del tiempo y el espacio, esto se conoce como estos diagramas de Hoffmöller, ¿no? Ven aquí, ¿no? En función de los años, se ven un poco cómo pueden ser estas variaciones, en este caso, del nivel del mar, ¿no? Entonces, algunos años son de eso, sobre todo en los años del niño, unos dos más fuertes fue el del 97, el 98, que tenemos unos grandes ascensos, digamos, del nivel medio del mar, hasta que nuevamente todo eso se disminuye, ¿no? Después en años de la niña, ¿no? Se aumentan, disminuyen, etc. ¿Sí? Pero el niño, digamos, no es la única variabilidad ya que hay dentro de lo que es el Pacífico. También tenemos la oscilación decadal, o del Pacífico decadal, ¿sí? Esta, sin embargo, o sea, es parecido a un niño, digamos, pero que ocurre cada 20, 30 años, ¿no? O sea, ocurre cada varias décadas, y esto, digamos, ya afecta a todo el océano, pero, o sea, a todo el océano Pacífico, pero no tan intensamente como el niño, ¿no? Que sobre todo se concentra en las zonas ecuatoriales y tropicales, ¿sí? Entonces ya veíamos que tiene una oscilación de, pues, generalmente cada 3, 7 años, ¿no? Esta oscilación decadal pues, ocurre cada 20, 30 años, ¿no? Y es también eso que sobre todo influye más en el resto en todo el Pacífico, ¿sí? Entonces, un poco así, por lo menos para que conozcan, en ocasiones estas oscilaciones también se pueden hablar, y no son las únicas.
¿ya? O sea, tenemos aquí entonces la del Niño y la oscilación decadal del Pacífico. Estas son las dos principales, digamos, que confluyen en el Pacífico. Pero tenemos otras también, por ejemplo, en el Atlántico. ¿Ya? Hay un niño en el Atlántico que también es interanual, ¿no? Partido como el Niño, pero bueno, eso tiene una menor intensidad, ¿no? La que tiene el Niño. Hay en el Ártico, también en la Antártida, etcétera, en el Océano Índico. No la vamos a ver todas estas, pero bueno, para que al menos entiendan que hay una cierta variabilidad relativamente cíclica, ¿no? Entonces, eso que esta variabilidad climática va ocurriendo en los distintos océanos, ¿no? Y con distintas periodicidades. ¿Okay? Bueno, y entonces esto, entonces eso, ya veíamos que el Niño, ¿no? Influye en los procesos de surgencia, ¿no? Cuando índices negativos, ¿no? Del índice de oscilación del sur, suelen ser años del Niño, ¿no? Generalmente, entonces, esto, por ejemplo, uno de los más pronunciados fueron el del 82 y el del 97, 98, ¿no? Y esto entonces suelen coincidir con vientos entonces favorables de surgencia, ¿sí? Por esta variación entonces en la presión atmosférica, ¿ya? Entonces vemos ahí eso que se da generalmente una buena correlación entre este índice negativo, o sea, la presencia del Niño, y estos vientos favorables de surgencia, y también con la presión atmosférica, o sea, con el vapor de agua ya en la atmósfera, ¿no? Vemos entonces como hay una mayor humedad en el fondo, ¿no? Entonces en el ambiente, en el aire, en años en los que entonces se da el Niño, ¿sí? Y esto, ya veíamos entonces, ¿no? Viene asociado o trae consigo asociado también variaciones en la productividad, ¿sí? Siendo esta, por ejemplo, ya veíamos, ¿no? En la corriente de Humboldt, una de las más productivas, uno de los ambientes más productivos en el planeta, ¿no? Que tenemos, digamos, estas condiciones así naturales, ¿no? Esto viéndolo en profundidad, ¿ya? O sea, tenemos aguas generalmente así frías, ¿no? Un descenso, entonces, en función de la profundidad, con una termoclina, digamos, no muy marcada, ¿no? Una capa así que delimite claramente las aguas superficiales de las profundas, ¿no? Una alta productividad, sí, primaria, secundaria, o sea, plancton, ¿no? Mucha biomasa, digamos, ahí en superficie, ¿no? Y entonces un descenso con profundidad, y al revés, ¿no? De nutrientes, ¿no? Generalmente, entonces, eso, bajos nutrientes cuando hay alta biomasa, ¿no? Lo están consumiendo. Y aumento, entonces, en profundidad. Esto en años así, normales, ¿no? Lo que vemos, entonces, en años del Niño es que, ven, ¿no? Esta termoclina, o sea, esta diferencia entre la capa superficial y la profunda se intensifica, ¿sí? Entonces, los nutrientes, por ejemplo, están mucho menos disponibles y la productividad, justo esta línea acá que se ve un poco mal, pero está acá, ¿no? Entonces, la biomasa planctónica que drásticamente, ¿no? Antes por esta variación entonces en las condiciones del ambiente. Y de hecho, eso, viéndolo así un poco con más detalle, lo que tenemos habitualmente, entonces eso, en la costa acá, en la costa Chile, en Perú, ¿no? Son unas condiciones entonces eso, en las que la temperatura generalmente es relativamente fría, ¿no? En la superficie, de 15 hasta 18 grados, no puede llegar así en verano, ¿no? Esta corriente superficial ecuatorial, que es muy fría, y esta es rica en todos esos nutrientes que asciende, ¿ya? La OMZ, entonces, la zona mínima de oxígeno, lo vamos a ver esto mañana, de hecho sí con más detalle, pero bueno, esto que es una zona donde hay bajas concentraciones de oxígeno, esta suele entonces ser bastante superficial, ¿no? Y lo que implica es que, por ejemplo, haya bastantes nutrientes en la zona fótica, en la zona donde, digamos, donde alcanza así la luz, ¿no? Aquí, al haber una gran disponibilidad entonces de nutrientes, suele haber una gran productividad primaria, ¿sí? Y esto a su vez, pues, mucha productividad, mucha biomasa, ¿no? Implica también mucha sedimentación y mucha materia orgánica, ¿no? Que desciende entonces al fondo, a la plataforma oceánica, ¿no? Que luego nuevamente, pues, estos procesos de surgencia se remineralizan y vuelven, ¿no? Digamos, ahí a la superficie. Entonces, en este caso, por ejemplo, pues tenemos comunidades de fitoplancton diatomeas, bueno, que esto también, sí, me imagino ya les sonará, pero bueno, es un tipo así de fitoplancton. Esto lo veremos con más detalle el próximo semestre, ¿ya? Cuando veamos ahí la biología del plancton. Y estos generalmente suelen estar distribuidos dentro de una capa así poco profunda, en los primeros 50-60 metros, ¿no? Y cerca de la costa, ¿no? Entonces, de ahí que hay una gran productividad en las zonas así costeras, ¿no? Sobre todo con mucho zooplancton también, depredando este fitoplancton, ¿no? Y pequeños
anchoetas. Hay una gran biomasa de estos organismos. Esto, digamos, entonces, eso, en condiciones así normales, ¿no? Cuando tenemos, bueno, ya ven, ¿no? Entonces aquí tenemos esta meseta, entonces muy superficial o frías. Cuando viene entonces en años del Niño, la temperatura superficial del agua puede aumentar de los 20 grados, ¿no? O sea, aumenta, ya veíamos, hasta 10 grados pues, sobre la media, ¿no? Entonces la termoclina, ¿no? La capa que separaba las temperaturas superficial y profunda. Oxiclina, ¿ya? O sea, donde lo mismo, la capa oxigenada de superficie y la poco oxigenada más profunda, y la OMZ, ¿no? Entonces la zona de mínimo oxígeno, estas se profundizan, oxigenando entonces las aguas superficiales, ¿ya? O sea, esta capa, no sé qué, que estaba así oscura, esta se profundiza, ¿no? Entonces esta nutriclina, o sea, digamos, nuevamente los nutrientes, digamos, que antes estaban, sobre todo distribuidos en superficie, ahora quedan de una forma así más dispersos, ¿no? Al disminuir, o sea, al profundizarse, perdón, esta termoclina, la oxiclina y la nutriclina, ¿sí? Entonces eso, al diluirse, digamos, o dispersarse estos nutrientes, la productividad primaria baja. O sea, es decir, hay menos nutrientes disponibles, ¿no? Para los productores primarios. Y esto implica, entonces, eso, bueno, una dispersión tanto vertical como horizontal, ¿no? Si antes estaba más comprimido dentro de lo que es la costa, ahora también está, se aleja, digamos, o sea, estos nutrientes, digamos, se diluyen tanto en el componente vertical como horizontal. Y esto al final lo que hace es un cambio en la composición de las especies, ¿no? Veíamos entonces eso, que la productividad es muy baja, todas cosas también porque este tipo de organismos, las diatomeas, que suelen ser pues, fitoplancton grande, suele verse desplazado por especies más pequeñas, no tan productivas, etcétera, ¿no? Porque eso también, al profundizarse, ¿no? Entonces, todas estas capas, esta biomasa entonces queda también diluida, ¿no? Dentro de tanto en la componente vertical como horizontal. Y eso desemboca también en cambios, no solo la comunidad fitoplanctónica, pero también zooplanctónica, ¿no? Generalmente todo es otro tipo de organismos que depredan a estos pues, a un lado más pequeño. Entonces suelen ser organismos flagelados, otro tipo de copépodos y también especies gelatinosas, o sea, por ejemplo, medusas, ¿no? Suelen estar asociados también a épocas del Niño, ¿no? Entonces, un poco así para entendernos, ¿no? Entonces, cómo es la navegación en condiciones así normales, ¿no? Un ambiente único, el habitual, ¿no? Que ustedes conocen bien, con épocas del Niño, ¿no? Que siempre es un poco un ambiente más pobre, ¿no? En ese sentido. Y los niños, bueno, porque te digo, o sea, fueron descritos a finales del siglo XIX, pero en realidad ha habido siempre, ¿no? Épocas del Niño. Si bien, es verdad que eso, que si uno va viendo en distintos siglos, ¿no? En los sitios históricos, vemos que ha habido un cambio, o un aumento, ¿no? Digamos, en el número de niños y de niñas, ¿no? Pero, digamos, antes había más niñas que niños, ¿no? O sea, no necesariamente uno siempre lleva al otro, ¿no? O sea, en ocasiones, lo digo, como está relacionado con estas variaciones en la presión atmosférica, antes puede haber dos niñas seguidas, ¿no? Puede haber un niño y no tanto La niña generalmente sí que suele aparecer después del niño, no digamos como para estudiar un poco, pero después de la niña puede venir otra niña, etc. Pero en los siglos así precedentes, siglo XVI, XV, o sea, XVII, XVIII, etc., había más niñas que niños y ya en el último siglo empezó a haber más niños que niñas, ¿no? Y además siendo un poco más extremos, ¿no? A diferencia de los que igual había antes. Entonces eso, ha habido un poco una variación, o sea, un aumento en el número tanto de niños como niñas, ¿sí? Ha habido eso, un cambio, digamos, en la frecuencia cada siglo de uno u otro, ¿no? O sea, siendo ahora cada vez más, habiendo más niños que niñas, ¿no? Y también en la intensidad, ¿no? O sea, generalmente la intensidad, sobre todo en los niños, se ha visto que ha sido mayor, digamos, en el último siglo, ¿no? Respecto a siglos precedentes. ¿Sí? Y un poco para ver las consecuencias, bueno, imagino que muchos de estos pues sonarán, pero un poco para verlos, ¿no? Como lo que se traduce, digamos, ahí cuando tenemos estas épocas de niños, ¿no? Desde, por ejemplo, los años 50. En los años 50, por ejemplo, eso, pues ya hubo niños ahí en el que, por ejemplo, eso afectaba ya las costas, la corriente de California, ¿no? Entonces, las presencias de aguas marinas. Acá, en los años 60, esto fue un niño así que muy intenso que hubo en el año 65, 66, que provocó un colapso en el mercado del guano, ¿no? En Perú. Entonces, eso derivó en un cambio, por ejemplo, en los hábitos
generalmente productores, o sea, por ejemplo, se empezó a usar cada vez más la soja para alimentación animal, ¿no? Porque precisamente eso, en los años del Niño disminuía mucho, ¿no? La producción de pescado, ¿no? Sobre todo acá todas las anchovetas también que se usa para la producción de harina de pescado. Es un año muy intenso y en los años, ¿no? Que colapso en la industria pesquera peruana, que entonces era el principal país pesquero en el mundo, ¿no? Y a partir de ese niño, pues cayó drásticamente entonces, la producción y la cantidad pesquera de Perú. Y bueno, provocó también, por ejemplo, eso, por la muerte de millones de aves, ¿no? También al producirse pues, esta pérdida de biomasa, ¿no? El año 82, 83, ¿no? También fue muy intenso, ¿no? Que provocó pues, eso, muchas tormentas, inundaciones, sequías, ¿no? Zonas habituales donde había lluvias, huracanes y mucha mortalidad también de especies, sobre todo en Galápagos y en el norte de Perú, se necesitan muchos. En el año 97, 98, digo, estos dos han sido de los dos así como más intensos años. El del 97, 98 me provocó más de 23.000 muertes asociadas al niño en el mundo, ¿no? Generalmente sobre todo eso por sequías o por inundaciones, ¿no? Riadas, etcétera, ¿no? Muchas veces eso pues son fatales. E incluso también eso, por ejemplo, pues la destrucción de corales, ¿no? A lo largo de todo el mundo. Os digo que no es exclusivo generalmente de los niños solo del Océano Pacífico. Bueno, y el último niño que tuvimos, ¿no? Fue el 2014, 2016, ¿no? Que en su momento se pronosticó que sería como el niño Godzilla. No sé si no vieron ese concepto, ¿no? Porque se pensaba que iba a ser una cosa así monstruosa. Y en realidad luego al final pues eso no fue, afortunadamente, o sea, tan grave, ¿no? Sin embargo, pues eso, como tienen estas predicciones de a meses adelante, ¿no? Uno pronostica cómo va a ser, pero luego al final pues se ve, ¿no? La intensidad entonces de estos. Y este que no fue entonces eso, tan intenso, ¿no? Pero bueno, les digo, ¿no? Se vieron en Brasil, ¿no? Zonas ahí en el norte de Brasil que hubo más sequías, en el sur hubo entonces, unas lluvias más intensas, ¿no? Lo que provocaban, pues ya ven, ¿no? Aumentos en los caudales de ríos, etcétera. Muchos desplazamientos entonces de personas. Si recuerdan también la crisis del Zika, ¿no? El Zika, el dengue. Si recuerdan eso, que hubo muchos casos, ¿no? En Brasil, pues eso, hacia el 2015, 2016. Bueno, fue pues, en parte por todo esto, ¿no? Todos estos aumentos entonces de los cauces fluviales, pues mucha humedad y entonces la proliferación de los mosquitos, ¿no? Transmisores de estas enfermedades. Y al mismo tiempo, entonces en zonas, les digo, ¿no? Si aquí entonces había zonas de inundaciones, por ejemplo, en el otro lado del Pacífico, lo que había es muchas más sequías, ¿no? Y en este caso, asociadas a estas sequías, muchos incendios, ¿no? Porque generalmente allí los agricultores, todos los años, digamos, pues suelen quemar selva, ¿no? Pues para permitir la cosecha de tierras, etcétera, ¿no? También talan bosques por la madera. El problema es que eso, en años del Niño, como se intensifica la sequía, ¿no? Generalmente, porque claro, cuando provocan estos incendios o estas talas, las lluvias después, ¿no? Pues apagarán los incendios. El problema es que en años del Niño arden sin control, o sea, los incendios, digamos, no tienen luego como... y tienen grandes consecuencias, ¿no? O sea, pues ya ven todo marea que se produce, ¿no? Por todo esto, ¿no? Que también, bueno, tiene sus implicaciones a nivel meteorológico, climático, sí. Entonces, y en la calidad del aire, ¿no? También, que entonces es muy nociva en este caso y por eso que produce, pues, muchas miles de muertes, ¿no? De hecho, este último se ha asociado hasta un aumento en la mortalidad, hasta más de 100.000 muertes, ¿no? Entonces, precisamente por el deterioro de la calidad del aire, ¿no? Es un poco más complicado entonces medir esto, pero en algunos casos se habló de todo eso, de ese aumento de la mortalidad debido pues, al aire, ¿no? En Asia, etc. Entonces, algunas de las consecuencias, ¿no? Y otra de las consecuencias que tiene también el niño, y luego esto vamos a entonces ahora un poco por qué, es que generalmente también eso, todos estos incendios, ¿no? Que se producen en Asia liberan mucho CO2, ¿no? Y estas zonas, o sea, digamos ahí tropicales, selváticas, ¿no? Que hay, por ejemplo, en Asia, que generalmente absorben mucho CO2, precisamente por este aumento, la intensidad de las sequías, ¿no? Se dan digamos, como un aumento del estrés hídrico y luego no son capaces de absorber ese CO2, ¿no? Que realmente, lo que les digo, ¿no? Suelen absorber más hacia el verano. Entonces, se da un desbalance entre
una mayor producción de, entonces, de CO2 atmosférico y un menor entonces, absorción posterior, ¿no? Entonces, ¿qué significa eso? Entonces, lo que en años del Niño, generalmente, tenemos unas mayores concentraciones, entonces, de CO2 atmosférico, ¿no? Y aplicaciones que tiene para el cambio climático, que vamos a ver ahora. Y no les digo, ¿no? Entonces, eso, generalmente la mayor parte de los efectos, ¿no?, que tiene el niño, pues solemos ver, ¿no? Entonces, impactan entonces a la biota marina, zonas entonces de inundaciones, ¿no? Zonas donde habitualmente no suele llover, zonas de sequías, entonces al otro lado del Pacífico, ¿no? Destrucción entonces corales en zonas ecuatoriales, incendios, tormentas tropicales, que vamos a ver entonces ahora, ¿no? Entonces, las implicaciones durante años del Niño que tienen un alcance global, pero sobre todo, ya ven, ¿no? Entonces, todo localizado en el Pacífico Oeste. Bueno, y aquí entonces una tabla resumen, ¿no?, las distintas condiciones que se dan en años normales o del niño y la niña, ¿no? Así para que lo repasen y tengan claro todos estos conceptos. ¿Hasta aquí todo ok? Sí, profe. ¿Sí? Ya. Perfecto. Bueno, Profe, entonces, ¿sí? una consulta. Más que ver, ¿cierto?, cuando ya se hacen investigaciones sobre el efecto que podría producir en distintos organismos, ¿cómo más uno puede rastrear qué años han sido niños y cuáles no? Sí, hay muchos registros, sobre todo a través de, por ejemplo, este índice de oscilación del sub. Eso sí, cuando ha habido esta inversión, ¿no?, cuando se dan estos índices negativos, por ejemplo, son años del niño, ¿no? O sea, si uno quisiera ver como un registro histórico. Por ejemplo, es una de las formas, ¿no? Luego también esos registros a través de temperaturas, ¿no? Si ha habido entonces este aumento de las temperaturas, ¿no?, en esta región, esta zona del niño 3-4. Entonces, lo que sí, eso, hay muchos registros, de cuándo ha habido niños. Y hay niños que, bueno, también se han asociado, o sea, pues eso, desde los años 1500, más o menos eso, pues desde la colonización, ¿no? Ahí ya ha habido años en los que sí que se ha sabido que ha habido años más o menos intensos del niño, ¿no? Porque variaban también un poco, sobre todo para la navegación. Como se daba una inversión entonces en la corriente Humboldt, ¿no?, en lugar de ir de sur a norte, por ejemplo, norte-sur, pues eran años generalmente que avanzaban más, digamos, en los años, por ejemplo, del niño. Entonces se dan otras condiciones y, bueno, o sea, hay registros desde entonces. Y aparte luego eso, pues el registro así popular, ¿no? O sea, los pescadores, por ejemplo, en Perú lo saben de toda la vida, ¿no? Que eso pues de vez en cuando pasa. Lo que pasa es que eso todavía no somos capaces así como de predecirlo. O sea, por ejemplo, igual este año se sabe que no va a ser el niño, pero no se sabe el año próximo si va a haber o no. Y eso es un Pero, poco por así. ejemplo, el año pasado yo había leído unas noticias de que empezó suponiendo que iba a haber un niño que era como débil, pero por eso preguntaba, porque no supe al final si es que hubo o no hubo. Lo que pasa es que ya te digo, para considerarlo así, o sea, sería, ya te digo, cuando se da como esta inversión y si realmente luego ha habido un aumento en las temperaturas históricas, ¿no? Digamos, sobre la región. Luego al final ahí eso se puede determinar. Hombre, no, desde luego no es de los años así como más intensos, ¿no? O sea, no hay como un año así fijo, ¿no? Que uno diga, pues ha sido. Hay algunos que sí que son, pues eso, el del 82, 83, el del 97, 98, eso seguro, porque pues eso, dejaron la cova, vamos. Y hay otros años, eso ya te digo, es que varía un poco la intensidad, varía en el tiempo y varía en la intensidad. Entonces, por eso a veces es difícil, digamos, así como catalogarlos y anticiparse. Entonces habría que revisar ese índice. Sí. Ya, gracias. ¿Sí? ¿Alguna duda más? Sí. Bueno, sí, ¿no? Entonces se entiende un poco el niño, ¿no? Cómo se produce, los efectos, etcétera. Bueno, pues si no hay, me preguntan. Lo que vamos a ver entonces ahora un poco es cómo ha ido variando entonces, ¿no? Digamos que gran parte de lo que hemos visto hasta ahora en las clases de tomografía en física, sobre todo, han sido, digamos, unas condiciones no sé si constantes, ¿no? O digamos en un ambiente así habitual, ¿no? Pero sabemos entonces que que el clima está cambiando, ¿no? Me imagino que todos más o menos convencidos de eso, ¿no? Del cambio climático, para no tener que convencer a nadie. Entonces eso, se puede discutir si quieren de dónde procede este cambio, ¿no? Pero no que se está cambiando el clima. Y uno de los factores así principales es sobre todo la acción humana, ¿no? Entonces,
digamos que de alguna forma ha ido variando todos estos ciclos, ¿no? Así naturales del ambiente. Entonces vamos a algunos de estos factores, ¿no? Que como han ido variando en las últimas décadas y las consecuencias en algunos de los distintos aspectos que hemos ido viendo, ¿no? A lo largo de esta unidad. Bueno, entonces lo que les decía, ¿no? El calentamiento, ¿no? Que se ha dado principalmente en las últimas décadas, ¿no? Y esto asociado también a la concentración de, ya saben, ¿no? Los gases de efecto invernadero, CO2 o metano, ¿no? Si uno ve, por ejemplo, pues aquí, ¿no? Los últimos, desde el año 1950, ¿no? Si vemos ahí como teníamos unas 280 partes por millón de moléculas en la atmósfera de CO2, ¿no? Estos han ido aumentando, pues ya, bueno, hasta 380 esto ya está desfasado porque ya está en 410, 15. También están registros a través de testigos de hielo, ¿no? Si uno, estamos acá y uno lo ve hace 800.000 años, vemos esa correlación muy buena que hay, ¿no? Entre los gases de efecto invernadero en la atmósfera y la temperatura, ¿sí? Sabemos que entonces el planeta eso ha ido oscilando mucho, ¿no? La temperatura ha habido épocas así más frías, glaciaciones, ¿no? Épocas más, un poco más cálidas. ¿Ya? Entonces estamos en este punto, ¿no? El punto en el que los gases de efecto invernadero están aumentando y también entonces la temperatura. Eso, bueno, ya se notó también en todo el planeta, zonas que se han calentado un poco más, zonas que incluso se han enfriado un poco menos, o sea, se han enfriado menos, de hecho, pero en general ha habido un aumento de temperatura en todo el planeta, ¿no? Vemos que ya prácticamente ha aumentado 1 grado centígrado sobre la media histórica, ¿no? Y también, y esto es muy importante, este aumento de temperatura ha llevado también un aumento en el contenido de calor, ¿no? Lo que sea, digamos, la energía que se ha ido acumulando en el planeta. Principalmente, ya ven aquí, ¿no? Casi todo el que se ha ido acumulando se ha acumulado en el océano, ¿sí? Respecto a, por ejemplo, lo que se ha acumulado en continentes o en la atmósfera, ¿sí? Casi 15 veces más calor en los océanos que en la atmósfera o continentes, ¿sí? Y eso, digamos, en todas las capas del océano, ¿no? No solo digamos, la superficie, ¿no? Que pueda estar absorbiendo mayor radiación, sino también en capas así más profundas, ¿no? O sea, si vemos, por ejemplo, eso desde los años 50, ¿no? Principalmente, vemos cómo ha ido entonces aumentando el contenido de calor, ¿no? Dentro de lo que es el océano. Si bien esto tampoco no ha sido homogéneo, ¿no? En todos los océanos y en todas las profundidades, ¿no? Si nos fijamos, bueno, por ejemplo, son los distintos océanos, ¿ya? Esto, una variación, por ejemplo, en aproximadamente casi 50 años, digamos, entre los años 50 y finales del siglo XX, en el que vemos un poco eso. Más, digamos, a rojo acá serían zonas que han acumulado más calor respecto a otros que se han ido enfriando, ¿no? Y si vemos, por ejemplo, si vamos aquí al Pacífico, ¿no? Esto, latitud, ¿ya? ¿Se acuerdan de lo que veíamos el otro día? Hacia el norte, ¿ya? 20, 40, 80 grados norte y hacia el sur, grados sur, ¿no? O sea, menos negativo, menos 20, menos 40, menos 60, ¿no? En Antofa estamos acá, 23,5. ¿Se acuerdan, no? Un poco, entonces estaría un poco por acá, ¿no? Vemos que el Pacífico, en todo lo que sea así, la longitud del Pacífico, ¿no? Pues hay zonas que se han ido calentando, sobre todo en la zona así más superficial y en parte así como más profunda que se ha ido enfriando, ¿ya? Dentro del Pacífico, ¿sí? Pero bueno, vemos que Atlántico, Índico, también eso, con su distinta variabilidad. Esto es una de las consecuencias, por ejemplo, que ha traído, ¿no? Siempre se asocia así rápido este aumento de temperatura, digamos, esta absorción de calor, ha sido, por ejemplo, la fusión del hielo, ¿no? Ya sabemos entonces eso, que con este aumento, por ejemplo, tanto en el Ártico, que se ha ido fusionando también como, por ejemplo, en Groenlandia, ¿no? Han ido perdiendo masa de hielo, ¿no? Entonces, lógicamente, una de las consecuencias así directas, y veíamos, ha sido como un cambio, por ejemplo, en la salinidad, ¿no? La salinidad de la superficie del agua. Digamos, ha ido fundiendo este agua dulce sobre el océano. Eso ha aumentado o sea, ha disminuido, por ejemplo, la salinidad, pero además ha ido aumentando también el nivel del mar, ¿no? O sea, lógicamente, también con todo este hielo que se ha ido fundiendo, no en el Ártico, sí, por ejemplo, en Groenlandia o en la Antártida, ¿no? Tiene esa influencia. Y vemos como, por ejemplo, eso, tenemos desde los años así 50, que el nivel del mar, digamos, ha ido aumentando, sobre todo, por ejemplo, la Antártida y Groenlandia, ¿no?
que ha aportado hasta ahora un mayor aumento, digamos, ahí en el mar, precisamente por eso, por esta absorción de calor. También otro tipo así de glaciares, ¿no? Los pequeños que también han contribuido, y la expansión térmica, ¿no? Decíamos, sobre todo la superficie, ¿no? La superficie, por ejemplo, esta línea roja es la que cada vez, bueno, esto está acá y cada vez está a más, eso porque es la que... Pero es el océano profundo. El océano profundo, sí, realmente hablábamos de eso, que tenía una menor, ¿no? O sea, una temperatura media de 3,5 grados aproximadamente en el océano profundo. Bueno, este también ha ido aumentando la temperatura y, lógicamente, ahora estamos hablando de un gran volumen, ha estado también, entonces, está contribuyendo a este aumento del nivel del mar, ¿no? Lo que al final, ya ven, ¿no? Se traduce en que cada año está aumentando aproximadamente 3,5 milímetros, ¿no? Que bueno, igual puede parecer mucho. Esto estamos hablando desde los años, por ejemplo, 90, ¿no? Puede parecer, bueno, mucho, ¿no? 3,5 milímetros. Pero si uno lo proyecta, digamos, para finales de este siglo, pues estamos hablando igual a lo mejor que podría aumentar hasta medio metro el nivel de mar. ¿Sí? Ven acá, ¿no? Entonces eso. ¿Qué puede ser? Sobre todo al final, por la expansión térmica, es lo que principalmente más va a influir en este aumento del nivel del mar. Y también eso, el deshielo, ¿no? De glaciares, Groenlandia, etcétera, ¿no? Pero sobre todo, entonces, este aumento del nivel del mar que va a derivar entonces en este gran aumento, ¿no? Imagínense entonces eso, que la costa sería 50 metros en altura, ¿no? Pero ya sabemos cómo es la costa, ¿no? Entonces, o sea, 50 metros en altura puede ser muchos kilómetros hacia el interior, ¿no? En algunos casos. Entonces, un poco para dimensionar, ¿no? Entonces, el efecto que pueda tener. Eso por una parte, ¿no? Respecto al nivel del mar. Otra, por ejemplo, sobre los vientos y las ondas, ¿no? Que vimos entonces ahí el otro día. Estamos viendo entonces eso, que este aumento entonces de la temperatura, ¿no? También está variando la presión atmosférica, y esto está influyendo, ¿no? También tanto en la formación de vientos como en ondas, ¿no? Y vemos aquí como en estos últimos 30 años, ¿no? O sea, esta impresión de los últimos 20 años, desde los 90 hasta finales del 18, digamos, hacia el amarillo y el rojo tenemos zonas donde han ido aumentando la velocidad del viento. ¿Sí? O sea, que prácticamente todo el planeta, ¿no? Ha ido aumentando, entonces ahí los vientos son cada vez, digamos, más intensos. Y esto, lógicamente, eso se traduce también en olas o en ondas también más intensas, ¿no? Hacia, digamos, el amarillo y el rojo, sobre todo en zonas así más costeras, ¿no? Si bien, por ejemplo, en zonas así centrales de los océanos, a lo mejor igual ha influido menos, pero vemos zonas entonces donde han ido aumentando. Por ejemplo, pues eso, pues toda esta zona de Antofagasta, si alguno de ustedes es surfista, pues igual a lo mejor, o tienen conocen a alguna persona que ya lleve años ahí surfeando, pues igual le dicen, ¿no? Que ahora cada vez aquí las olas son más intensas, que estará mejor, ¿no? Para eso, pero bueno, un poco así funciona, ¿no? Entonces eso, todas estas zonas donde han ido aumentando tanto vientos como ondas, ¿no? Y esto un poco así lo que les decía, ¿no? Que esto que ya habíamos visto, esta escala de Beaufort, ¿no? Que es sobre la intensidad de las ondas, ¿no? O sea, de los vientos, perdón. ¿Cómo estamos, lógicamente, eso, yendo en este sentido, ¿no? Hacia una intensificación, ¿no? O sea, desde brisas marinas más calmas, ¿no? A unos vientos ya un poco más intensos, mayor aumento entonces de tormentas, huracanes, ciclones, etcétera, ¿no? Que vamos a ver entonces un poco ahora, ¿no? De hecho, por ejemplo, los ciclones tropicales han ido en aumento también, ¿no? En las últimas décadas. Vemos entonces aquí y ya ven, ¿no? Que al menos por ahora acá nos hemos librado, ¿no? de todos estos ciclones tropicales, ¿no? Yo creo de lo poco de lo que se salvará Chile, ¿no? Hay de terremotos, tsunamis, volcanes, etcétera. Bueno, por lo menos ciclones por ahora no han ido en aumento, ¿no? Pero ojo, que esto puede variar, ¿no? Hasta ahora, digamos, ha caído poco porque la temperatura del agua es muy baja, ¿no? Sabemos entonces una característica de la corriente Humboldt. Esto que se conoce como la ciclonía del viento, o sea, los cambios, o sea, la dirección, la intensidad de los vientos suele ser muy alta. Por ejemplo, acá, en Sudamérica, o sea, ya sabemos todo eso, que los vientos suelen fluctuar, suelen variar bastante, entonces eso no son las condiciones ideales para esta formación así de ciclones, ¿no? Y además suele ser una zona de mucha estabilidad atmosférica, ¿no? O sea, hay una zona de alta presión, entonces no suelen formarse, digamos, tormentas, pero es algo, ¿no? que digamos eso, la tendencia pues puede ser un poco hacia esto, ¿no? Con el aumento entonces de la temperatura de las aguas y la intensificación entonces de la presión atmosférica, ¿no? Que podría de alguna forma desencadenar este aumento de estos ciclones, ¿no? O sea, un poco así para tener en cuenta. Bueno, la circulación de Walker,
¿ya? El CMW, configuración de Walker con el cambio climático, también vemos que se está ralentizando, ¿ya? Esto es debido a que está aumentando mucho más entonces la temperatura superficial, ¿no? Entonces está aumentando, digamos, la temperatura, sobre todo acá, o sea, una mayor evaporación, ¿sí? Y un aumento entonces del vapor de agua acá, digamos, ahí, en una parte así baja de la atmósfera. Sin embargo, eso no se está dando, o sea, se está dando un desequilibrio entre la evaporación y la precipitación en esta zona, ¿sí? Y eso, entonces, digamos que no está pudiendo elevarse, digamos, ahí el aire húmedo tan rápido como se está precipitando, ¿no? Y lo que está derivando, entonces, es un descenso, entonces, en esta circulación, ¿ya? O sea, sí, longitudinal que tenemos así habitualmente, ¿no? Que se está dando, entonces, con el cambio climático, ¿no? Entonces, lo que puede derivar, lógicamente, perdón, entonces esto es que esto, a la larga, de alguna forma, sean zonas más húmedas, o sea, llueva más, y esto, digamos, sea más seco, ¿sí? Con esta intensificación de esta circulación de Walker. Y tanto la circulación de Walker como el ENSO, ¿no? Si esto lo vemos ahí en unas condiciones, digamos así, hasta ahora, digamos, las que se han ido dando, lo que se está viendo también es que con el cambio climático están aumentando, ¿sí?, la ocurrencia, digamos, entonces, de estos niños, ¿no? Ese gráfico entonces que les mostraba de varios siglos, ya se está viendo, ¿no? Que cada vez, en cada siglo, ¿ya? Si tenemos, digamos, esta media de niños, ahora lo que tenemos es cada vez una mayor abundancia, digamos, esto por siglo, ¿sí? Si antes teníamos 6, 7 niños al año, ahora igual estamos hablando de 8 a 10 niños, ¿no? Entonces, cada siglo. Entonces, esto también tiene una repercusión, toda esta parte del cambio climático, ¿no? Y también en cuanto a los vientos, ¿no? Vemos entonces que hay una intensificación en estos vientos, ¿no? Y lógicamente eso tiene una repercusión sobre la surgencia, ¿no? Entonces, ya vemos entonces cómo se producía parte de esta surgencia, ¿no? En condiciones normales, ¿no? Zonas de entonces que tenemos una baja presión a nivel de continente y una alta presión en el océano, con los vientos, ¿no? Vientos de carácter sur, entonces se transporta de Ekman y se daban estas condiciones, ¿no? Ideales para la formación entonces de surgencia. Lo que estamos viendo entonces con esta intensificación de los vientos es un mayor transporte de Ekman, ¿no? O sea, una mayor variabilidad, digamos, entre el continente y el está intensificando la surgencia, ¿ya? Entonces con esto ya vamos a ir acabando. Esto se acuerdan, ¿no? Entonces era la condición así como normal, ¿no? De surgencia, nutrientes que se realizaban en la superficie, aumentaba entonces la comunidad de los productores primarios, zooplancton, y bueno, para las pesquerías, ¿no? Entonces por eso, tanto Chile como Perú, pues países donde se pesca harto, ¿no? ¿Qué implica que entonces haya un aumento de surgencia? Muchos más nutrientes, digamos, llegando, por ejemplo, a la superficie, ¿no? Por este transporte de Ekman. Entonces, más nutrientes, en principio son más productores primarios, o sea, más fitoplancton, a su vez más zooplancton, ¿sí? Mucho este zooplancton viéndose entonces desplazado, ¿no? por este transporte hacia, o sea, costa afuera, ¿sí? Más nutrientes, y en el fondo son más consumidores secundarios y terciarios, ¿no? Entonces, mucho mejor para la pesquería. Hasta aquí todo ok. El problema es que si sigue entonces, digamos, al ritmo que vamos, si sigue intensificándose todos estos vientos, esta surgencia, lo que podemos llegar es a este escenario, ¿no? Igual que nadie quiere. De tantos nutrientes que haya, ¿no? De tanto que aumente la productividad, o sea, te puedan dar como estos blooms, ¿no? Estas proliferaciones masivas de fitoplancton, gran parte de este zooplancton que no puede consumirlo y es de alguna forma arrastrado hasta afuera, ¿no? O sea, sin llegar a madurar, sin llegar a nutrirse, y entonces se da como un desbalance dentro de lo que es la red trófica así, marina, ¿no? Entonces aumenta mucho más el plancton, que a su vez también libera muchos más gases de efecto invernadero, o sea, retroalimentando entonces también el cambio climático, ¿ya? Y parte de zooplancton entonces viéndose por organismos gelatinosos, ¿no? O sea, cada vez entonces mayor presencia de medusas, ¿no? En las costas, cuando se dan asociadas también un poco eso al cambio climático, ¿no? Que esto se está viendo en todos los océanos, ¿sí? Bueno, y eso ya un poco así para cambiar toda esta corriente, ¿no? Que, o sea, dentro de lo que es la corriente de Humboldt y el cambio climático, ¿no? Como está viendo todo eso, que está habiendo un aumento de las temperaturas, ya de la corriente de Humboldt, y la proyección es que seguirá aumentando varios grados de acá a final de siglo, ¿no? Tanto en el norte como en el sur, ¿no? Sobre todo en el norte. Espera que aumente un poco más. Y eso, estos vientos, no digamos ahí que aumenten, pero sobre todo ahí en el sur, ¿ya? La intensidad entonces ahí de los vientos, y esta surgencia
que en algunos casos se va a ver intensificada, por ejemplo, en el sur, también un poco en el norte, a nivel sobre todo más superficial, ¿sí? Y no tanto entonces a nivel, o sea, en aguas un poco más profundas. Y lo que tenemos entonces es que teníamos entonces este escenario, ¿no? O sea, normal, o sea, habitual, ¿no? Entonces eso, la termoclina, todo ahí, prácticamente superficial, cada vez va a ser más superficial, entonces una intensificación del transporte de Ekman, ¿sí? Y entonces eso, un desbalance, digamos, dentro de lo que es la red trófica, ¿no? Con inciertos efectos, entonces, tanto ecológicos como socioeconómicos, ¿sí? Y eso es todo. ¿Te ha ido muy rápido? ¿Dudas? Profe, espere, dijo que entonces había muchas medusas por el cambio climático, ¿eso dijo? Sí, cada vez hay más. Cada vez hay mayor proliferación debido... ¿Sí puede explicar más eso? De por Sí. qué medusa y no otro animal? Sí. Bueno, la verdad es que las medusas son oportunistas, o sea, crecen muy bien. Digamos, les gustan aguas generalmente ambientes más cálidos. Entonces también se benefician por el aumento de la temperatura y por el zooplancton, digamos, o sea, cuando tenemos esta condición, es la condición así natural, ¿no? En el que tenemos todo este zooplancton, no tiene una tanta presión de depredación acá el zooplancton a nivel costero, o sea, el zooplancton es como estos, ¿no? Estos símbolos, ¿sí? Entonces, digamos, aquí pueden madurar, son especies así, relativamente así, más grandes, ¿ya? Entonces luego son transportadas costa afuera y son consumidas, ¿no? Este es así, normal. Sin embargo, bueno, y aquí cuando está intensificada, ¿no? O sea, vamos hacia eso, hacia cada vez más nutrientes, tal. Pero entonces el zooplancton, ya ven, ¿no? O sea, digamos, de alguna forma, cada vez como este transporte es más intenso, está yendo cada vez más afuera, ¿no? Que en lugar de verse entonces depredado, digamos, en la costa, está siendo depredado en mar afuera, ¿no? Entonces, digamos esto que son ambientes en los que los peces acá todavía, digamos, dominan, ¿no? O sea, son los consumidores así, están en el eslabón más alto, ¿no? De la cadena, precisamente eso, por este aumento entonces de la biomasa. Sin embargo, cuando, digamos, hay un aumento tal, entonces, debido a estas proliferaciones así masivas del fitoplancton, el zooplancton, digamos, no alcanza ni a consumirlo ni a madurar suficiente, ¿no? Y este transporte, no sé si se ve entonces la intensidad, digamos, ahí, ¿sí? De estas flechas, o sea, representando este transporte de Ekman, es muy intenso, ¿no? Ya en este punto. O sea, tan intenso que al final eso llega acá, no acaba siendo no llega a una fase así de maduración tan intensa, son ya entonces especies así como más juveniles, o sea, digamos, se rompe, ¿no? En ese sentido esa cadena y viene a ser consumido por otro tipo de organismos, generalmente zooplancton gelatinoso, ¿no? O sea, por ejemplo, medusas, ¿sí? Que entonces se benefician de estas condiciones ideales. Por eso generalmente, y eso está pasando en todos los océanos, que cada vez son más frecuentes. ¿Ya? Bueno, no solo por esto, también hay muchas causas, lógicamente. Entre muchas, esto por ejemplo, estamos hablando acá de zonas de surgencia. En otras zonas de no surgencia puede ser eso, por el aumento de temperaturas. Otra también puede ser bueno, uno de los principales, por ejemplo, depredadores de medusas son tortugas, ¿no? Entonces las tortugas están desapareciendo, entonces también ahí ya no tienen tanto, bueno, o sea, lo que digo, hay muchas causas, ¿no? Pero en zonas de surgencia, por ejemplo, como acá, esta es una de las proyecciones, ¿no? Que se espera que vaya a ocurrir, que finalmente estén dominados entonces por este tipo de organismos que en el fondo son este tipo de zooplancton. ¿Sí? Qué ¿Se entiende miedo, un poco mejor? profe. Sí, ya entendí, gracias. Sí. No, sí, lo del cambio climático no es broma, pero bueno, ahora es la última de las preocupaciones, pero el problema es que vamos hacia allá, sí. Entonces, bueno, por lo menos para que lo conozcan un poco mejor. Vamos a seguir viendo, de todas formas, más implicaciones del cambio climático, sobre todo a partir la próxima semana. Bueno, la próxima semana no, perdón, mañana ya empezamos con la oceanografía química, ¿ya? Entonces vamos a ver un poco la composición del agua, también del mar, y vamos a ver un poco el tema del oxígeno, que justo ahí ya les hablé un poco, ¿no? Estas zonas de mínima oxígeno, etcétera. Bueno, eso también, por ejemplo, otra de las consecuencias del cambio climático, ¿no? Que estas zonas de mínima oxígeno también están aumentando. Y después hablaremos del ciclo del carbono, ¿no? Lógicamente que también está muy relacionado con el CO2, el metano, ¿no? que se emite, el pH, la acidificación. O sea, en adelante, las próximas clases siempre todos van a ir un poco, hablando constantemente, digamos, de eso, del cambio climático, ¿no? O sea, digamos, no solo
los procesos, ¿no? Como hasta ahora, procesos físicos, cómo ocurrían, ¿no? Sino cómo están cambiando en el fondo. Y todo eso las implicaciones que tiene, ¿no? Para los ciclos de los elementos, los nutrientes en el océano y también a nivel biológico. ¿Sí? Es un poco para entender así el no, mejor hacerse la idea hacia dónde vamos. Sí, no Profe, sé. ¿y es verdad que Antofagasta va a desaparecer por el aumento del nivel del mar? Uf, no creo, no sé. Yo creo que no lo veremos, en todo caso. Pero no sé. Complicado. O sea, lo que... No sé, es que es un poco difícil hacer así una predicción. O sea, lógicamente depende un poco del ambiente, ¿no? Porque también, claro, va a aumentar el nivel del mar, pero también se pueden construir diques, por ejemplo, de contención, se pueden retirar un poco la ciudad más hacia el cerro, en fin, hay soluciones, ¿no? De alguna forma. Tampoco esto va a pasar de un día para otro, pero el aumento del nivel del mar es inevitable, eso sí. O sea, ya se está viendo cada año que está aumentando y el problema, por ejemplo, eso no tanto igual en Antofagasta, es mucho más problemático por ejemplo, islas oceánicas que, nada, no tienen ni un metro sobre el nivel del mar, todas esas van a desaparecer, eso es seguro. Acá, por ejemplo, eso, pues uno siempre puede ir tirando hacia el cerro, ¿no? Hacia el cerro, poniendo algunos diques, eso de contención, o sea, en fin, ir adaptándose de alguna forma, pero es inevitable, sí. Interesante. Qué bueno. Además, así más dudas o... Sí, ¿no? Entonces se ha entendido un poco... Lo importante era eso, entender cómo se produce el niño, ya. Las consecuencias que tiene y eso, un poco cómo se está... O sea, tener claro entonces eso, que también cada vez está... Cada vez son más frecuentes, son más intensos, ¿ya? Entonces, lo tengan en cuenta. ¿Sí? ¿Alguna duda? Pedro, ¿Sí? te puedo hacer una consulta, pero no sé si tiene mucha relación. Es con respecto a las mareas rojas. ¿Ya? ¿Estas se pueden predecir por, no sé, cuando hay mucho afloramiento de nutrientes, Sí. por Sí. ejemplo? Sí, tampoco se pueden predecir, ¿eh? Se están desarrollando cada vez más herramientas. Tampoco son infalibles, pero sí que de alguna forma sí, o sea, cada vez se conoce un poco mejor, ¿no? Sobre la biología también de muchas especies, entonces se pueden predecir, sí. Y bueno, yo, por no adelantarme, pero esto luego en el próximo semestre en la biología del plancton ahí lo vamos a ver con más detalle. Pero sí, también eso, cada vez son más frecuentes, ¿no? Un poco precisamente por eso, ¿no? Por todo este tema del aumento de los nutrientes disponibles, la temperatura, ¿no? Que se están dando entonces mejores condiciones para estas proliferaciones, ¿no? O sea, cada vez son más frecuentes también en todos los océanos, ¿no? Y esto también está muy relacionado con la temperatura. Acá, de hecho, por ejemplo, bueno, ya saben, todos los años no tienen acá un bloom que el agua se pone Sí. marrón, ¿no? Entonces, Sí. pasará en los próximos días o semanas, seguro. Entonces, eso sí es algo cíclico y cada vez se ve que se está adelantando también. Eso se llama fenología. Entonces, dentro de la fenología, digamos, cada vez se está adelantando más en el tiempo y duran más y son más intensos, en fin, todo eso también. Pero bueno, eso en otra clase. Mm. Sí, o sea que alguna duda. Mira. Entonces, claro, con esto, entonces eso, acabamos lo que es la parte física, ¿ya? Entonces mañana empezamos con la química y también empezaremos a entrar un poco en la biología. ¿Sí? Sí. O sea, aunque la zoología biológica vamos, serán las últimas clases, pero sobre todo entonces será la parte química relacionada con la biología y empezar un poco, lo que les digo, siempre hablando un poco de cambio climático también ahí. Así que, pues nada, está todo claro. Yo ahora les cargo entonces la clase a la carpeta para que la revisen. La grabación va a estar ahí y nada, mañana nos vemos entonces. Pedro, una última consulta. Cuando se declara niño, ¿es como un evento anual o puede ser por unos meses solamente? Sí, dura unos meses, generalmente son los meses de verano. Es por eso decir que se llama el niño, ¿no? Casi siempre es se empieza a notar un poco antes de Navidades, por esa época, y luego dura algunos meses. Claro, y eso, la duración y la intensidad, te digo, o sea, depende de cada... Y como no es cíclico, o sea, puede pasar 5 años que no pase nada, o de repente llega un niño que uno casi ni se entera, después llega uno muy intenso, o sea, es muy... varía mucho entre años. Pero casi siempre sí que se da en la misma época, sí. Entonces, por eso, de hecho, en los meses de invierno acá es cuando se empieza un poco, se presta un poco más atención a esto que les decía, lo de las temperaturas.
Ahí cuando se están registrando, ahí es cuando dice, se viene un niño dentro de 2-3 meses. Y con mucha más antelación no son muy buenas las predicciones. Ya, gracias. Pues eso, si no hay más dudas, pues nada, nos vemos mañana entonces. Ya, profe, cuídese, nos Ya, vemos. profe, muchas gracias. Igualmente. No hay más Ya, dudas. Pedro, cuídate. Chao, Nos chao. vemos. Bien, Gracias. chao. Chao, profe. Voy a dejar de grabar. Ya.